El coche se detuvo de golpe en medio de la carretera vacía y polvorienta, y antes de que el anciano pudiera preguntar qué pasaba, la puerta ya estaba abierta y su hijo le decía con voz seca que bajaran rápido, que no podían seguir, que el viaje era demasiado largo y que ya verían cómo se arreglaban. La mujer, con las manos artríticas aferradas al bolso viejo, miró alrededor buscando una explicación que no llegaba, mientras el viento caliente le secaba las lágrimas antes de que pudieran caer. El motor volvió a rugir, las luces se alejaron y en cuestión de segundos solo quedó el silencio, roto por el temblor de dos vidas que habían sido dejadas atrás como si fueran un objeto inútil. El anciano abrazó a su esposa para que no cayera al suelo, sintiendo como el corazón le latía con una mezcla de incredulidad y dolor que nunca había conocido, ni siquiera en los años más duros de trabajo. Se quedaron allí, al borde del asfalto, viendo pasar el tiempo sin saber si alguien se detendría, recordando cómo habían criado a esos hijos con sacrificio, cómo vendieron tierras, joyas y hasta recuerdos para pagar estudios, bodas, sueños que no eran los suyos. Ella murmuraba el nombre de cada hijo como si fuera una oración, preguntándose en qué momento dejaron de ser padres para convertirse en una carga. El sol comenzó a caer y el frío de la noche se metió en los huesos, y mientras se sentaban sobre una piedra, el anciano recordó el día en que decidió guardar en secreto aquella herencia, no por avaricia, sino por prudencia, porque siempre creyó que el amor debía ser sincero y no condicionado por el dinero. Habían prometido decirlo algún día, cuando vieran respeto, cuando sintieran gratitud, pero ese día nunca llegó. Las horas pasaron y finalmente un camión viejo se detuvo, un hombre sencillo les ofreció agua y los llevó hasta un pequeño pueblo. Allí, una mujer los acogió en su casa sin hacer preguntas, les dio sopa caliente y una cama limpia, y esa noche, mientras el anciano escuchaba la respiración tranquila de su esposa dormida, decidió que el silencio también era una respuesta. A la mañana siguiente, fueron al registro civil, pidieron ayuda, y con los pocos documentos que llevaban, el anciano llamó a un abogado que había sido su amigo años atrás. Con voz cansada, le dijo que era momento de revelar la verdad, no para vengarse, sino para cerrar una etapa. Mientras tanto, los hijos regresaron a sus vidas cómodas, convencidos de haber hecho lo necesario, riéndose nerviosos cuando alguien preguntaba por los padres, diciendo que estaban bien, que preferían estar solos. Pero la vida, silenciosa y paciente, empezó a ajustar cuentas. Un negocio falló, una enfermedad apareció, discusiones vacías llenaron casas grandes pero frías. Un día, cada uno recibió una carta oficial citándolos a una lectura de documentos importantes relacionados con sus padres. Se miraron entre ellos con sorpresa y molestia, pensando que quizá había algún problema legal, sin imaginar que ese sobrecambiaría todo. Cuando entraron a la sala del notario y vieron a sus padres sentados, erguidos aunque envejecidos, algo se quebró en el aire. El anciano se levantó con dificultad y habló despacio, con una voz que no gritaba porque ya no hacía falta. Contó cómo fueron abandonados, cómo aprendieron que el amor verdadero no se exige, se demuestra, y luego el abogado comenzó a leer. Tierras, cuentas, propiedades, una herencia construida con décadas de esfuerzo, todo destinado a obras benéficas, hogares de ancianos, comedores, becas para niños pobres. A los hijos, solo una frase escrita de puño y letra: a quien me abandona en el camino, no puedo confiarle lo que construí con amor. Los hijos lloraron, suplicaron, se arrodillaron, diciendo que no sabían, que si hubieran sabido nada de eso habría pasado, pero la madre, con una serenidad que solo dan los años, respondió que el dinero no cambia el corazón, solo lo revela. Salieron de allí vacíos, entendiendo demasiado tarde que no habían perdido una herencia, sino algo mucho más valioso. Con el tiempo, el anciano y su esposa se mudaron a una casa tranquila, rodeados de personas que los respetaban, ayudando a otros que, como ellos, habían sido olvidados. Cada tarde se tomaban de la mano y agradecían seguir juntos, porque aunque sus hijos los abandonaron en una carretera, la vida les enseñó que la dignidad no se pierde cuando otros te dan la espalda.
Y en las noches silenciosas, el anciano miraba al cielo sabiendo que su mayor legado no era el dinero oculto, sino la lección eterna de que el amor verdadero no se compra y quien olvida a sus padres termina caminando solo, incluso rodeado de riquezas.